Quiero agradecerles el haber ajustado el tiempo de su presentación para que nos quedara más espacio para este segmento. Quisiera mencionar dentro de los, o resaltar dentro de los temas que se han mencionado, de la productividad asociado a los temas de informalidad. Lo digo porque dentro de unos pocos días, a comienzos de noviembre, el Consejo Privado de Competitividad entregará su reporte anual y, sin conocerlo, apuesto con bastante seguridad a que volverá a incluir dentro de sus recomendaciones el tema de las cargas a la nómina como una barrera para la formalización laboral. De manera que, más allá de la defensa que se escucha aquí, hay otros sectores de la sociedad que plantean inquietudes en torno a aportes como efectivamente el que representan las cajas dentro del esquema del país. Bruce McMaster, ¿qué opinión tiene al respecto? Gracias, Ricardo. Yo pensé que tú me ibas a preguntar sobre el 4%. Entonces voy a hacer como… Yo pensé que eso había hecho, pero te voy a preguntar sobre el 4%. Entonces no entendí. Vale, no, tranquilo, no. tranquilo, estás preocado por lo del avión, entonces antes de que se vaya, hablemos del 4%. No, yo pensé que me ibas a preocupar, y entonces uno va a contestar, yo contesto sobre lo que pensé que me ibas a preguntar, que ya veo que sí es. La pregunta es, ¿se justifica o no se justifica? Esa es la pregunta que al final la sociedad se tiene que hacer. ¿Y se justifica frente a qué? Se justifica frente a dos cosas. Se justifica frente a la productividad laboral, que era tu pregunta, y por ahí era que lo estabas haciendo, por supuesto. Y por supuesto frente a la función social que tiene o que cumplen eventualmente las cajas. Y la respuesta siempre tiene que ser depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de qué tan bien hagan su trabajo las cajas. Si las cajas hacen bien su trabajo, el 4% se justifica. Y por eso los comentarios míos fueron comentarios todos, digamos, orientados a que ojalá las cajas cumplan cada vez mejor su función. Por supuesto, han cumplido una función que nosotros valoramos muchísimo, pero también entendemos que habría unos espacios y David de alguna forma mencionó algunos ahorita, el de la accountability para mí es muy importante porque además construye confianza en la sociedad. De manera que yo diría que esa es una discusión que siempre será y siempre estará siendo evaluada por la sociedad. Suponer que es que nos ganamos el 4% y como nos ganamos el 4% ya está en la ley, es algo sobre lo cual no tenemos que hacer, digamos, mayores esfuerzos de eficacia, sería un inmenso error. De manera que yo tengo que decir, depende de verdad de la función que esté realizando y cómo le estén realizando las cajas de compensación. Seguramente, como todo, habrá unas que lo hacen mejor que otros y el sistema como un todo tendrá que mejorar. De manera que eso es lo primero que yo diría. Lo otro que yo diría es cierto que uno de los retos grandes que tiene Colombia es el de mejorar, digamos, su productividad y la productividad laboral, y seguramente cuando uno habla con personas como el profesor Hausman, con Dani Rodríguez, con todos estos grandes economistas, nos hacen un gran énfasis en Colombia alrededor de la baja productividad que tenemos hoy en día en el trabajo en Colombia. Es cierto que el informe del Consejo Privado seguramente la semana entrante va a salir en ese sentido. Nosotros en realidad los diagnósticos que hemos realizado nos indican que seguramente lo que tendríamos que hacer en Colombia, mucho más, y lo hablamos con Julio Roberto el martes cuando estuvimos en el conversatorio, el esfuerzo que tenemos que hacer seguramente es mucho más en tratar de generar formas modernas de contrato laboral y formas flexibles de contrato laboral, y yo creo que Colombia seguramente debería tratar de hacer un esfuerzo más hacia allá, más relacionado con lo que mencionaba Alfonso ahorita, la nueva economía digital, de las nuevas cosas que están sucediendo en el mundo, de cómo hacemos nosotros para ser verdaderamente competitivos con otros países. Yo diría que eso hay que hacer. Colombia. Y lo otro que hay que decir es lo siguiente: uno tiene que aceptar que hay ciertos contratos que se firman, y este es un contrato social que Colombia tiene en su sociedad hoy en día. Ese es un contrato social que todos hemos aceptado, por lo tanto yo no vería por qué ponerlo en cuestión. Lo que sí diría es que tenemos que ser exigentes con la contraparte del contrato, en este caso, digamos, las cajas, no solamente como empleadores, sino también como familias. Todos somos además también afiliados a las cajas de compensación familiar. Muchas gracias, Julio Roberto. Voy a pedir. No, adelante. Y lo de Julio Roberto fue una trampita, eso de que él dijo que lo invito a que conversemos, porque yo lo había invitado adelante el martes de esta semana que conversáramos, entonces me la devolvió. Bueno, perfecto. No, yo creo que, o me resisto a creer que hoy en día se esté desarrollando una competencia entre los empresarios para saber cuál es el más rico del cementerio. Es decir, aquí hay unas asimetrías entre pobreza y riqueza que es necesario
abordarlas como corresponde. Por eso yo creo que primero los trabajadores no somos tan ingenuos como para creer que esto se resuelve de un día para otro o por arte de magia. Requerimos de procesos que, reitero, han comenzado con el salario social, con la prestación social que hoy por día encarnan las cajas de compensación familiar. Y es necesario que los dueños del capital, ahora más que nunca, entiendan que su activo más importante son los trabajadores, son la gente que trabaja, que son los que lo multiplican, que son los que cada vez tenemos la obligación de sí, ser más productivos y contribuir al desarrollo de las empresas. Es que es elemental. En la empresa donde yo trabajé, que no la menciono, nunca hubo una persona que hubiera transitado ni a la extrema izquierda, ni mucho menos a irse a vincular a un grupo guerrillero. Y la razón era una sola. Teníamos estabilidad laboral, una formidable convención colectiva de trabajo, el 95% de los trabajadores estábamos contratados directamente con la empresa y la práctica totalidad de todos los trabajadores estaban en la organización sindical. Había un estado de bienestar y la empresa era altamente productiva. En ese momento era una de las empresas más bollantes que había en el país en la industria gráfica y papelera. Entonces, empresas prósperas, trabajadores satisfechos, hacer el tránsito a relaciones más modernas, menos pugnacidad entre capital-trabajo. Necesitamos cada vez tener unos mejores niveles de interlocución y de comprensión entre los unos y los otros. Es necesario, yo lo digo aquí de una vez, conformar un frente común contra la corrupción. Ya sabemos todos los males que le ha causado a nuestro país. Privilegiar el diálogo por encima de la confrontación. La confrontación no nos lleva a ninguna parte. Ahí lo estamos viendo hoy en una huelga que se desarrolla en el país, en donde la confrontación no nos está conduciendo a ningún terreno seguro. Yo diría que hay que presionar al gobierno para que genere una política de empleo. Yo no conozco políticas de empleo en la gran mayoría de gobiernos y llevo 40 años en la actividad sindical. Propiciar que la Comisión Permanente de Concertación tenga una política mucho más permanente de interlocución que es tripartita, entre trabajadores, empresarios y gobiernos. Y proteger y estimular las actividades sociales de las cajas de compensación familiar. Hay que cada vez impulsarlas más a que desarrollen esos trabajos. Muchas veces yo escucho críticas que no, que es que tienen hoteles 5 estrellas. ¿Y por qué no? Y también he encontrado en esos hoteles 5 estrellas a compañeros de las fábricas, compañeros trabajadores, compañeros de clase media. Es decir, es que aquí nada tiene por qué estar vedado para nadie, sino todo lo contrario. Y yo creo que definitivamente, hoy más que nunca debe ser la hora del pueblo, la hora en que realmente la interlocución envíe un mensaje alentador al conjunto de la sociedad en cuanto a que sí es posible construir una Colombia totalmente distinta, y creo que en eso estamos empeñados, empresarios, trabajadores, seguramente sectores gubernamentales, y yo creo que el destino de Colombia definitivamente tiene que cambiar. El problema aquí no es si la extrema derecha o si la extrema izquierda. Si alguien entra en este momento, entonces me va a encontrar a mí en la derecha. Pero si yo salgo, entonces estoy en la izquierda. Y ocurre que a lo que nosotros tenemos que apuntar es a posiciones, y óigase bien, de centro, y no estoy hablando del centro democrático. El centro es el camino ideal para construir una Colombia distinta. El centro donde cabemos todos, y eso va más allá de acepciones de tipo partidista, tiene que ver fundamentalmente en cuanto a cuál es el tipo de país que nosotros queremos construir en perspectiva de futuro. De tal manera que nosotros vamos a seguir las centrales obreras, la CGT, la CTC, la CUT, en general los trabajadores, seguir contribuyendo a un sistema de compensación familiar que sea cada vez más eficiente, trabajar como corresponde dentro de él
y ante todo enviar un mensaje hacia el conjunto de la población colombiana en cuanto a lo que somos capaces de hacer. Oiga, es que hoy somos 28 millones de trabajadores, trabajadoras, de colombianos y de colombianas que estamos protegidos por el sistema de compensación familiar. Y yo creo que esa es una cifra que hay que tenerla en cuenta. Súmele a eso todo lo que significa el movimiento cooperativo, lo que significan los trabajos sociales y de organizaciones distintas de diferentes segmentos de la sociedad de nuestro país. Yo creo que el futuro de Colombia tiene que ser totalmente distinto al que tradicionalmente hemos tenido que vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso Gómez es la cabeza de una empresa con mayoría de capital privado que tiene 7.000 empleos o 7.000 empleados y que también tuvo la oportunidad en una etapa previa de su vida de manejar la antigua Telecom. Como a la luz de esta discusión de las cajas, ¿cómo refleja esa experiencia? Yo creo que probablemente por eso soy tan fanático de las cajas, porque descubrí en ese proceso, en esa transición, que lo que la antigua empresa trataba de hacer lo hacía de una manera generalmente ineficiente y no le trasladaba al mismo bienestar que las cajas le han logrado trasladar a los trabajadores. Yo realmente comparto lo que acaba de decir Julio Roberto. Cuando uno ve entidades especializadas en ese desarrollo de bienestar para el trabajador, o en el turismo, o en la educación, o en la vivienda, como lo describían anteriormente, pensando en la vivienda como un lugar integral donde se desarrolla realmente el ser humano, he tenido la oportunidad de contrastar las posibilidades que una empresa directamente tenía para darle a sus trabajadores versus la que el sistema de cajas de compensación le entrega a sus trabajadores. Y debo decir que contrasta enormemente en la calidad, en el bienestar y sobre todo en la satisfacción de los propios trabajadores. De manera que, desde mi perspectiva, cuando le preguntan a un empresario, y lo contesto en primera persona, de todos los costos de transacción, de todos los costos de operación que tenemos, probablemente este es uno de los que uno paga con mayor satisfacción. Indudablemente, no se escapa, y de esta discusión pues todos tenemos que ponerla en la mesa. La situación no es idéntica en todo el país. Nosotros tenemos una operación nacional, requerimos que los mejores estándares estén en todo el territorio nacional, y también tiene que impactar las zonas no urbanas, las zonas rurales o suburbanas, porque es muy importante. Tenemos una importante operación en zonas que no son urbanas, que son o suburbanas o rurales, que también necesitan alcanzar estos niveles de bienestar. De manera que yo creo que los retos están más por llegar a rincones donde no estamos llegando, a poblaciones donde no estamos llegando, y probablemente eso equilibraría ese nivel de bienestar que pueden dar. Pero para mí la transición fue tremendamente positiva para el bienestar de los trabajadores. Muchas gracias, David. No solo el tema de haber sacado los estatutos con esos principios originales que dieron vida con Fama, sino está el hecho de una circunstancia de un sector ampliamente regulado, que en todo caso quisiera, como dijo usted, seguir haciendo lo mismo pero ser diferente. Eso en el país del 2017, ¿qué quiere decir en términos prácticos? ¿Qué quiere decir seguir haciendo lo mismo pero ser diferente? Yo no dije seguir haciendo lo mismo, quiere decir ser fiel a los principios pero superarlos siendo diferentes. Eso quiere decir que nosotros deberíamos poder entender todas las formas nuevas que tiene el trabajo y adaptarnos a las nuevas formas del trabajo, no solo desde los sectores económicos, sino a las distintas formas de trabajo, y ahí nos podría ayudar mucho el gobierno nacional, revisando cuáles son los capítulos que necesita una buena reforma laboral, en particular para el campo que también mencioné. La otra es que significa que nosotros, para estar en el campo, tenemos que tener un modelo de operación distinto. Hoy trabajamos con base en economías de aglomeración urbanas y basados en activos fijos. Nos toca entender que tenemos que trabajar distinto para poder llegar a esa ruralidad, no solo al campo, sino a los pueblos de Colombia. Ahí van dos cosas que tenemos que hacer distinto. Nos toca salir de esa discusión de si somos más para la familia o para la empresa y decir, hombre, para las dos. Eso es un falso dilema, eso nos enreda y nos hace perder mucho tiempo. ¿Qué más necesitamos?
No, pues es que tengo una lista infinita de ideas, pero me quedé con unas ganas de decir algo a la pregunta que le hiciste a Bruce. ¿Me dejas decir algo más ahí? Sí. Yo no, digamos, no soy economista, valoro mucho esa profesión y un poco la envidio, pero en mis trabajos he tenido que caminar mucho por las calles de las ciudades de Colombia y por la calle de Medellín. Le voy a decir, lo que pone a dudar a un tender urbano informal alrededor de formalizarse como empresa y en lo laboral es la compensación familiar, a favor de la formalización, porque por un lado está banderearse, como dicen ellos en Medellín, con la DIAN, ¿cierto? Que les da susto. Y por otro lado está que la salud, digamos, es indiferente y hasta más conveniente a veces estar en la subsidiada. Y las pensiones son una cosa desde el punto de vista conceptual mucho más difícil de agarrar en el momento presente, aunque todos coincidimos en que es muy importante. La gente duda y dice, son las cajas, y lo mismo pasa en el campo. Si lográramos armar como unas escaleritas para que la gente no tuviera que ser o formal o informal, sino que pudiera ir avanzando paso a paso, eso nos ayudaría mucho también. Y en ese tema de transparencia que mencioné por los lados, que también le preguntaste a Bruce, o mencionó Bruce, yo no me aguanto las ganas de darle un varillazo al informe del Consejo Privado, porque en el capítulo 4 laboral, el informe del Consejo Privado, dice, cuestiona el modelo completo de las cajas, porque hay 2 o 3 cajas con problemas de transparencia. Evidentemente, pero si eso fuera así, uno dijera, hay que cuestionar un modelo o una institución porque tienen problemas de transparencia 2 o 3, pues nos toca agarrar todas las gobernaciones, buena parte de las alcaldías, una parte de los ministerios y todas las EPS. Pero no estamos en ese ejercicio, estamos bien en el ejercicio de decir cómo reformamos y transformamos para que funcionen mejor. Entonces no me aguanta las ganas de decir esas 2 cositas. No, muy bienvenido. Director de Planeación Nacional. Bueno, muy interesante esta discusión. A ver, yo ya de alguna forma, Ricardo, contesté esa pregunta en mi presentación y es, yo participé de manera activa en la reforma del 2012, que fue más que una reforma tributaria, una reforma laboral, en donde se discutió de manera amplia qué tipo de contribuciones digamos, al empleo formal se podrían pasar a impuestos generales. Y en esa discusión, las contribuciones del SENA y el ICBF, pues se pensó que realmente no tenían una relación directa con el empleado como tal, y se pensó, pasemos eso a una contribución de un impuesto general. Para el caso de las cajas de compensación, la discusión fue realmente, eso sí tiene una relación muy directa con el bienestar del empleado per se, y por eso se tomó la decisión en su momento de no tocar esa contribución que consideramos que es absolutamente importante y que de nuevo, ratifico, está relacionada directamente con el bienestar del empleado. Entonces yo quisiera decir que antes de pensar en una eventual, digamos, reducción o eliminación, como le han planteado algunos de los empresarios, yo sí creo que hay un espacio muy importante para avanzar en otras dimensiones muy relacionadas con el tema de regulación. Y les doy un ejemplo. Hoy en día la regulación desde el punto de vista de la empresa es absolutamente transversal, es decir, las cargas de la regulación no dependen un poco del tamaño de la empresa. Y creo que hay una oportunidad interesante para poder generar cargas que de alguna forma reconozcan que una empresa grande tiene capacidades distintas a una mediana y a una pequeña, especialmente a las microempresas. Pero hoy en día la carga regulatoria, la carga tributaria es absolutamente transversal. Entonces, ejemplos como lo del monotributo, que se introdujo en la reforma tributaria del año pasado, sí creo que son importantes, ver cuáles son los resultados preliminares y si es un mecanismo importante, ¿qué soluciona el monotributo? Le dice al Estado, le dice a una empresa, oiga, su responsabilidad con el Estado termina con esta única carga tributaria y usted no se tiene que preocupar de nada más. Creo que ese tipo de medidas son esenciales para fomentar no solamente la formalidad laboral, que hemos discutido mucho, sino especialmente la formalidad empresarial. Porque ahí, de la formalidad de las empresas pequeñas, medianas y grandes, es donde se va a generar ese empleo, ese crecimiento y ese bienestar que estamos buscando. Así yo quiero hacer énfasis en la necesidad, de nuevo, de mejorar la forma en la que estamos regulando las empresas, con temas graduales. Es muy difícil tampoco pensar en saltos en la regulación, porque eso genera también incentivos para que las empresas se queden pequeñas. Unas cosas graduales, pero que de nuevo reconozcan que pues, las empresas tienen distintas capacidades y que la regulación debería, por supuesto, acoger esas diferencias y esas heterogeneidades. Así que esa es mi contribución. Muchas gracias. Yo quisiera... Ricardo, sí, ¿te puedo molestar? por supuesto. Es que me preguntaste y me cogiste como fuera de base, pero tengo 2 cosas que no me aguanto decir. A ver. ¿Sabe qué más tenemos que hacer distinto? Más emprendimiento y menos agencia de empleo, más emprendimiento. Y digamos, ver cómo nos pegamos de ese desarrollo del nuevo trabajo. Y el otro es una reforma del 2002, una ley del 2002,
nos quitó la oportunidad de apoyar de frente la educación superior y tecnológica de los hijos de los trabajadores afiliados. Una especie de contradicción. Nosotros podemos apoyar la formación para el trabajo, pero si somos un instrumento para la movilidad social, deberíamos poder apostarle a la educación terciaria completica y con toda nuestra energía. Si usted cogiera, ¿qué pasaría con este país si nosotros cogiéramos el casi billón de pesos que metemos a Fosfec? No que el subsidio de desempleo sea malo, no que las agencias de empleo no necesiten, pero imagínese usted 1 billón de pesos más al año en educación superior y tecnológica. Cambiamos este país desde las cajas de compensación alrededor de estos trabajadores y sus familias. Muy bien, ahí se han regado varias semillas, vamos a ver si caen en el terreno fértil aquí con los candidatos presidenciales. No, simplemente yo quisiera, ya para terminar este panel, tomar prestada la frase que utilizó Alfonso Gómez en el sentido, no es tan solo que el club funcione bien, sino adicionalmente aumentar la membresía. Ahí está el reto. Ese sigue siendo el reto y más allá de la evolución positiva de algunas cifras en los años recientes, todavía tenemos que dar una batalla grande porque si el esquema de cajas va a persistir, gana muchísimo más legitimidad cuando cubra a la inmensa mayoría de la población ocupada en Colombia. Con esa reflexión los dejo. Muchas gracias a los panelistas, a ustedes por su atención.